Vamos a la siguiente charla sobre protección de datos. Y bueno, ¿quién mejor para hablarnos de esto que Remedios Menéndez Calvo? Ella es profesora titular de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Alcalá. Es además delegada de protección de datos de la Universidad de Alcalá. Y bueno, está especializada en Derecho Laboral. Conoce bastante bien el tema, así que nos va a hablar de ello. Bueno, pues me voy a preparar, que estaba aquí también la... Espera, lo voy a hacer con este, me manejo mejor con el... Sí. Cerrar, sí, en la carpeta. Bueno, aprovecho ya para robarle tiempo a la presentación brevemente, pues los agradecimientos de la oportunidad que se me brinda de poder estar en este 30º encuentro de la Red de Comités de Ética y de Organismos Públicos de Investigación de España, a todo el comité organizador y en especial pues a José María Orellana y también en la persona de Cristina Verdú, pero que hago extensivo también, por supuesto, a todas las personas que integran el Comité de Ética de la Universidad de Alcalá, ¿no? Ayer la verdad es que tuve ocasión de poder seguir, no pude asistir presencialmente, pero sí que seguir la conferencia de Jordi Camí y me dio un poco de vértigo, tengo que decirlo, ¿no? Porque me sentía un poco impostora aquí, o sea, entre el perfil eminentemente jurídico y luego tener que hablar de protección de datos, más que nada porque decían antes el profesor Mestre y Maribel de Biblioteca que somos como el Pepito Grillo, ¿no? Los que tenemos la formación jurídica dentro del comité, pues estamos... Pero realmente protección de datos somos el ogro. Y la excusa o el pretexto para... No, esto es que no se puede hacer por protección de datos, ¿no? O sea, parece que ahora tenemos algo que siempre... ¿no? La protección de datos. Entonces yo ahí realmente sí que un poco trasladaros ya, voy a hacer spoiler, que en el tema de protección de datos, como bien me dijo la jefa de servicio de protección de datos de esta universidad, Marisa Fuentes, depende. Hay que estudiar caso por caso, hay que ver las cosas y no sirve simplemente decir que por protección de datos, no se pueden hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco, como también decía Cristina, yo ya he dejado la presentación completa porque es muy extensa y es mucho el tema que habría que abordar, intentar hacerlo pues, lo más didáctico posible y lo más ameno, si también es posible, y después pues, ya podéis consultar o sin perjuicio de las preguntas que tengamos en el posterior coloquio. Algo básico y fundamental es que el tema de los datos de carácter personal es un derecho fundamental. Ya ayer también Maribal Bolívar, ¿no?, os explicó y contextualizó un poco todo el tema jurídico y de los derechos fundamentales, etcétera. Y yo creo que lo fundamental y básico de la protección de datos personales es también tener en cuenta quién trata nuestros datos personales, cómo y para qué, ¿no? O sea, un poco también tener en cuenta que estamos hablando de datos personales de personas físicas, que estamos hablando, ¿no?, de ese derecho fundamental inherente a la persona de manera individual, y si estoy aquí como delegada de protección de datos, no soy Remedios Menéndez Calvo como persona individual en mi vida o esfera privada, sino que hay esa dualidad en la cual a veces, ¿no?, saber si nos podemos manejar con los correos electrónicos corporativos sí, con el personal no, el teléfono de contacto de la universidad sí, o del centro que corresponda, pero no tengo por qué facilitar mi móvil, ¿no? Todas esas cuestiones, algo que parece básico. Y luego el tema del dato personal, que en la experiencia desde la Unidad de Protección de Datos en la universidad y sobre todo a la hora de conocer los proyectos que se presentan en el Comité de Ética, resulta curioso, incluso ya cuando te dicen, no, si no voy a tratar datos personales. O un convenio, un contrato que se nos pasa desde asesoría jurídica para informar, no tiene datos personales. Y tú dices, pues menos mal que no tenía datos personales. ¿Por qué? Pues porque identificamos, y es algo que parece que tenemos claro, el hecho de nombre, apellidos, DNI, eso es un dato personal, ¿no? Incluso, bueno, había gente que no tenía claro si el DNI era un dato personal, es documento nacional de identidad, ¿vale? O sea, creo que es un claro ejemplo.
Pero lo fundamental no es qué datos identifican a la persona, sino lo que puede ser incluso más peligroso, que tendremos que tener un poco más de cuidado a la hora de realizar una investigación, en cualquiera de los ámbitos de un proyecto de investigación, una tesis, un TFG o un TFM, en el ámbito de la universidad que trabajamos, es que la haga identificable. Cuando recibimos una consulta sobre una encuesta docente anónima, que sobre eso luego ya también comentaré, es anónima. Tú dices, vale, es anónima. Pero si tú le preguntas al alumnado origen, raza, orientación o identidad sexual, ¿no?, determinados datos que dentro de la clase, como el juego infantil que había cuando yo era pequeña, ¿no? O sea, vas descartando. O sea, si soy rubio, soy moreno, soy tal, soy cual, pues evidentemente si preguntas, ¿tiene usted discapacidad? Y tenemos una persona en clase, pues es que me da igual que no le haya preguntado nombres y apellidos, porque si marca que sí, se va a identificar, ¿no? Entonces, es muy importante que de todos esos datos personales, no solamente los que me identifican, sino sobre todo también, y muy importante, que puedan hacerme identificables, ¿no? Y luego, dentro de las categorías de datos personales, pues dedicar especial relevancia al tema de los datos especialmente protegidos, los que conocemos como datos sensibles, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la investigación, pues lo normal es que vamos a tratar datos especialmente protegidos. Ocurre lo mismo que decía antes. Tenemos claro cuando estamos en el ámbito médico o biosanitario o en determinados estudios, saben y tienen claro que la salud es un dato especialmente protegido, ¿no? Y que todo lo que tenga que ver pues, con una historia clínica, con todas esas cuestiones, parece que sí que ya, por lo general, está asumido o estaría dentro de lo ético y de la integridad científica que decíamos, saber que esas cuestiones son datos personales que tenemos que anonimizar, ¿no? O que veremos cómo se pueden, cómo pueden no identificarse. Pero me gustaría subrayar que en el ámbito de la investigación universitaria, los datos sensibles, los datos especialmente protegidos, se dan en todas las ciencias, ¿no? Y aunque a veces cueste identificarnos, pues en ciencias jurídicas también somos ciencias. Y, por supuesto, pues cualquier otra del ámbito de las humanidades, de conductual, de educativas, porque queremos hacer encuestas y entrevistas en las que creemos que no hay datos personales o desde la filología y la interpretación, y vamos a preguntarle datos sobre su vida privada. Entonces, todo lo que gire en torno a la intimidad, a la privacidad, son datos personales, ¿vale? Entonces, no solamente se tiene que identificar con determinadas ramas o disciplinas, sino que cualquier persona que realice una publicación, un estudio científico, tiene que tener esto en cuenta. Y son datos, como decía, especialmente protegidos en torno a la intimidad, ¿no? Y cualquier desarrollo de libertades públicas o derechos fundamentales de la persona donante, de cualquier persona que yo voy a entrevistar o a quien voy a hacer un estudio o a quien le voy a pasar una encuesta, ¿no?, que actúa como persona donante de esos datos personales. He recogido ahí algunos sin ánimo de exhaustividad, que ya, como digo, aparte del de la salud, pero también las ideologías, opiniones políticas, afiliación sindical, religión, opiniones religiosas, creencias, origen racial o étnico, salud y discapacidad, vida sexual, orientación sexual, identidad de género, violencia de género, agresiones sexuales, que ya antes aquí se comentaba, datos genéticos, biométricos, ¿no?, relativos a condenas y delitos penales o sanciones administrativas. Todo eso están especialmente protegidos, ¿no? Y luego también, comentaba antes Esteban, y en referencia y tener en cuenta también el tema cuando estos datos además son con colectivos vulnerables y sobre todo cuando estamos con menores de edad, porque a veces hacemos preguntas de este tipo o queremos investigar con menores de edad, ¿vale? Entonces, sobre todo hasta los 14 años, luego eso es un poco confuso y no es fácil, pero bueno, hemos intentado hacer también unas tablas y la Agencia Española de Protección de Datos
al respecto también intenta aclarar el tema del consentimiento, pero ¿no? O sea, de los tutores legales, de los progenitores en su caso, o a partir de los 14, bueno. Pero sí que tener en cuenta que todo este tema de datos especialmente protegidos, máxime, cuando son colectivos vulnerables y menores de edad, pues hay que tener especial cuidado. Luego, algo que rige y que hay que tener en cuenta en materia de protección de datos, fundamental también, es los principios. Y ahí viene un poco el juego ese del depende, ¿no? El hecho de que haya una limitación de la finalidad, o sea, ¿para qué quieres los datos? ¿No? Lo que decía al principio, o sea, ¿quién, cómo, qué va a utilizar mis datos personales? ¿No? Pues, ¿para qué quiero los datos? Pues hay algunos datos que desde la universidad, por ejemplo, podemos facilitar cuando se nos solicitan, si la finalidad, si hay base legal, si la finalidad legitima que yo le dé esos datos personales. Pero hay ocasiones en las que el mismo dato personal les voy a decir que no se puede dar, ¿vale? Entonces es muy importante, entre todos los principios que lo son, pero el tema de la limitación de la finalidad. Trabajamos mucho también con el tema de la minimización de los datos, dependiendo de cuál sea la investigación que vamos a realizar, pidamos los datos o obtengamos los datos personales para esa investigación, no aprovechando, ya le pregunto todo, cojo todos sus datos personales porque a lo mejor en el futuro desarrollo otra investigación o a partir de este trabajo y ya que me pongo, pues ya le pido todo, pues no. O sea, hay que ajustar los datos personales a lo que yo voy a investigar en ese momento. ¿Para qué requiero su domicilio particular? ¿O para qué quiero determinados datos sobre su etnia o sobre su orientación sexual cuando voy a hacer un estudio de algo que no tiene nada que ver, que tiene a lo mejor impacto económico de cualquier cosa? O sea, hay que saber para qué. Entonces, minimización de los datos. O sea, no hacer un formulario estándar que con independencia de la investigación se lo pase a cualquier. Bueno, luego también tiene que haber un registro de actividades, ¿no? Bueno, pero bueno, eso es en el ámbito de organización de protección de datos, del responsable del tratamiento de los datos personales. En el caso de la universidad, pues Secretaría General de la Universidad y la delegada, en este caso yo, delegada de protección de datos, como responsables, ¿no? Hay que dar esa información en cada una de las universidades o de los OPIs, pues, o instituciones. Cada uno tiene que organizar ese tema de registro de actividades. Importante, como decía, por los fines del tratamiento, categorías, qué colectivos o qué personas es a quien se va a dirigir esa actividad de tratamiento, qué tipo de datos personales son los que se van a solicitar dentro de los datos personales o de los especialmente protegidos. Y luego una cuestión que también está generando bastante problemática o que nos da bastante tarea, francamente, en el ámbito de las investigaciones es el tema de la internacionalización, ¿no? O sea, una investigación, si además tiene la posibilidad de colaborar con otras instituciones de investigación supranacionales o internacionales, pues tiene más posibilidades de prosperar el proyecto, ¿no? De tener mayor financiación, es maravilloso. O sea, de hecho, nos venden la propuesta o puede llegar al comité como una iniciativa científica fantástica, pero desde el punto de vista de protección de datos hay que avisar de que puede haber transferencia internacional de datos. O sea, si yo voy a trabajar con un equipo de personas en un estado fuera de la Unión Europea o fuera del espacio Schengen, ¿vale? Pues habrá que ver, la Unión nos dice hay un acceso a un listado también en el cual se nos dice cuáles son los países en los cuales no son fiables. Entonces, científicamente es muy relevante colaborar con las universidades de Estados Unidos, pero en la Unidad de Protección de Datos de la Universidad de Alcalá, cada vez que entra un convenio con algo de Estados Unidos, pues ojo y aviso, no garantizan la protección de datos. Transferencia internacional, hay que hacer el correspondiente anexo con las garantías. Hay que tener mayor cautela que cuando estamos dentro del marco común de la Unión Europea, espacio Schengen o de otros países que tienen equiparado su regulación normativa de protección en materia de protección de
de datos. Así que también, pues, ojo y aviso con qué países se colaboran y, sobre todo, con quién intercambiamos datos. O sea, porque puede haber una persona investigadora de otro país, pero está en España o colabora o ver cómo se hacen las cosas. No es que no se pueda hacer, pero sí que hay que tener especial atención con el tema de la transferencia internacional de datos. Y sobre todo y fundamental, conocer desde los comités de ética, se decía antes, ¿no?, la posibilidad o el interés que puede tener la formación jurídica para los miembros, para las personas que integran los comités de ética. Evidentemente, creo que sería muy bueno que la gente manejara los conceptos básicos y nociones sobre protección de datos. Por ejemplo, todo lo de protección de datos, que quien se integre en un comité de ética, pues que lo conozca. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque también hay que saber qué derechos se pueden ejercer. Y cuando, como investigador o investigadora, voy a plantear un trabajo o voy a hacer una conferencia, una publicación o cualquier medio de divulgación científica, tendré que también ponerlo en relación con los datos personales y siempre informar, ¿no?, que ahora veremos exactamente sobre esos derechos que se pueden ejercer, ¿no? Ayer hacía referencia de entre todos los derechos que existen, ¿no?, de acceso, rectificación, oposición, supresión, que conocemos como derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, ¿vale?, porque también se incluyen estos. Y decía ayer Jordi Comín, ¿no?, el hecho del derecho, por ejemplo, el ejercicio del derecho de supresión. En muchas ocasiones nos encontramos con peticiones de retirar de la universidad información, datos personales que no quieren que ya existan, ¿vale?, que se piden, que ya no quiere que la universidad tenga esos datos o que no aparezca su nombre en determinado sitio, pero sí que también, lo decía ayer Jordi Comí, dejan rastro. Ojo con lo que hacemos con los datos personales, dónde se publican, dónde se colocan las cosas, porque hay veces que podemos, desde nuestro caso, la Universidad de Alcalá, quitar algo, pero hay otras webs y hay otras que se nutren, o sea, se vinculan a nuestras webs y tú luego ahí no le puedes decir, oye, quita esto. O sea, como responsable de protección de datos. Entonces, hay que saber también muy bien la trazabilidad, ¿no?, de esos datos personales y de un poco para garantizar esas cuestiones. Por supuesto, sí que cuando nos hacen cualquier consulta, pues decimos, la norma dice, ¿no? Aquí en este caso sí que no hay autorregulación posible, ¿no?, que se veía ayer más el tema de la autorregulación. En el tema de protección de datos, sí que ya existía desde el año 99 una ley orgánica, que fue el desarrollo de la base constitucional del tema de la intimidad y la protección de los datos personales, que es el artículo 18.4 de la Constitución española, y ya teníamos esa ley orgánica del año 99 que tiene un cambio sustancial, el punto de inflexión, con la aprobación, bueno, después hubo un reglamento de desarrollo de aquella ley orgánica, pero el punto de inflexión está en el reglamento del Parlamento Europeo, ¿no?, el Reglamento General de Protección de Datos de 2016 y, por supuesto, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitales del año 2018. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos va a dar el marco jurídico en base a la cual esa finalidad, ese depende, ese vamos viendo caso por caso y todas sus excepciones, pues tenemos que tener en cuenta. Sí, simplemente me gustaría, aparte de la información que se facilita y de la labor que se hace de protección de datos desde la Unidad de Protección de Datos de la universidad y el papel en el Comité de Ética, lo que quería subrayar sobre todo era en la problemática que se encuentran de cómo puedo cumplimentar la normativa de protección de datos y reflejarlo en la documentación que tengo que presentar al comité, ¿vale? Para eso ya, bueno, os adelanto, se está elaborando o queremos publicar próximamente una guía de protección de datos en investigación de la Universidad de Alcalá, completa, documento macro, muy extensa, de la que se intentará hacer un resumen ejecutivo también para
que se ponga desde nuestra página web, pero también a disposición del Comité de Ética y, si se estima conveniente, a la red de comités de ética y OPIs, un poco sobre lo básico que se necesita, desarrollando ese cuestionario en el cual hemos hecho también otro esfuerzo más de hacer como 20 preguntas fundamentales a la hora de abordar la protección de datos, ¿no? Sí que antes de terminar, mi percepción, no solamente ya como delegada de protección de datos, sino también como PDI de esta universidad, es que igual habría que incluir una partida presupuestaria en los proyectos, sobre todo en los proyectos competitivos a nivel nacional o europeo, junto con el plan de gestión de datos de la investigación, que ahora también ya es obligatorio hacer esa gestión de datos, ¿no? del programa de la investigación, el tratamiento de datos personales. O sea, el no sobrecargar a los comités de ética y, si es el caso, pues a la persona experta en datos personales dentro del comité de ética, ¿no? Yo creo que hay proyectos que se podrían permitir desde el inicio, cuando se plantea igual que nos planteamos el presupuesto y otras cosas que inicialmente abordamos en cualquier memoria de investigación, ¿no? Cuando solicitamos una ayuda económica, también plantear una partida ya de consultoría externa o de algo, de una persona que pueda ayudarnos en el tema de los datos. Bueno, en el tema del plan de gestión de datos, solamente quería subrayar que cuando se nos dice en la gestión conjunta de los datos, está hablando en ese plan de gestión de datos que exige ahora la ley de la ciencia y el plan Horizonte europeo, etcétera, lo fundamental es que no son datos personales los que tenemos que dar, ¿no? Y cuando ahora tuvimos un aluvión de consultas en torno a la convocatoria de sexenios, porque ¿no? Eran abiertos, o sea, los datos tienen que ser en abierto, entonces tengo que poner los datos en abierto, pero son los datos personales de la investigación, pero ¿qué datos pongo? Pero, vamos a ver, son los datos que tú hayas utilizado para la investigación supuestamente ya anonimizados o que hayas tratado, pero nunca van a ser datos personales. Y fundamental, la privacidad es incompatible con una subsanación a posteriori. Porque lamentablemente al comité de ética a veces nos llegan cosas que ya se han hecho. Porque se han hecho o se tienen que presentar o están a medio hacer o ya se ha lanzado la encuesta o la entrevista y ya. Y si hemos vulnerado este derecho fundamental, o sea, y si lo que has hecho va en contra de la normativa aplicable en materia de protección de datos y si has pedido información personal que no deberías haber pedido, ¿qué hacemos ahora? O sea, esa persona, ¿qué? O sea, entonces creo que es muy importante que se tenga en cuenta desde el punto de vista de la ética, de la integridad científica también esa cuestión, ¿no? Desde los comités de ética intentar que sea excepcional el hecho de validar un proyecto o de validar un trabajo una vez ya realizado. O sea, yo creo que cada vez más sí que la gente sabe que tiene que pasar por su comité de ética, que debería, ¿no? O para una publicación en una revista, también ahora lo exigen mucho las editoriales, no desde luego las depredadoras estas, pero sí que las de cierto rigor te lo están pidiendo. Entonces, es importante que no es subsanable, ¿vale? En la vulneración de la privacidad. Aquí os simplemente había recogido, quien quiera luego lo podéis ver, pues una serie de preguntas básicas a la hora de abordar una investigación o también como integrantes de los comités de ética cuando tenemos que hacer la evaluación de una investigación, de un proyecto o tesis, TFG o TFM que os pudiera llegar. Pero para resumir y en aras de la brevedad, sí que me quedaría con un tema que ayer también se dijo por la tarde en varias ocasiones y que yo creo que ahora también dejaban entrever mis compañeros, que es fundamental intentar entender el tema de la protección de datos, se decía ayer, como desde la ciudadanía, ¿no? O sea, como persona, intentar
utilizar, siempre decimos en protección de datos, el sentido común, ¿no? Aunque también se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero con cierta lógica y sobre todo también, o como consejo maternal, de no hagas lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Simplemente pensar, cuando nos ponemos aquí, que ponía un poco de reflexionar, ¿no? ¿Qué perjuicios podría suponer que se supiera mi identidad sexual, que se supiera el por qué me fui de mi país cuando decidí venir a España como inmigrante? O sea, eso tiene que trascender, se tiene que saber, hay determinados datos personales sobre cuántas veces he estado casado, si tengo varios hijos, si no, si mis hijos están sanos, si tienen algún tipo de enfermedad. O sea, eso se tiene que saber. Entonces, simplemente como personas, ¿no? O sea, como ciudadanía, que se decía ayer, pues tener un poco esa lógica de la importancia que tiene, y lo único que intentamos desde la Unidad de Protección de Datos de la Universidad de Alcalá pues es trasladar esa cultura de tener en cuenta los datos personales, tener en cuenta la normativa aplicable y, sobre todo, pues un poquito de sentido común. Así que, nada, dejamos tiempo para preguntas o a vuestra disposición. Vale, una pregunta. Tenemos rápida. El resto, lo siento, se tiene que quedar para el café, que si no, no le da tiempo a Isabel. Entre café y protección de datos, café. Eso es el sentido común. Hola, una pregunta rápida y general, ¿eh? Y la hago, bueno, porque tiene que ver, aunque también tiene que ver con sentimiento informado. Últimamente, en unas cuantas charlas que he oído más, parece que el mundo científico está pidiendo la posibilidad de utilizar tanto muestras biológicas como fotográficas para, en efecto, el poder utilizar esos mismos datos en otros desarrollos. Quiero decir, Sí. no solo para lo que se ha hecho todo el que hacer bien, sino cómo mismos vías, ¿no? De cómo se pueden utilizar muestras para y a la vez cómo hacer que el sujeto o la procedencia de la persona esté por ejemplo, creo que las plataformas informadas de un programa que se llama Consent, ¿no? Donde parece que vas informando a la persona que hace una muestra para un proyecto de los futuros usos que se van haciendo. La protección de datos, porque ya lo veo. La protección de datos, como os digo, no puede servir como escudo, ¿sabes?, para todo. Protección de datos, no. Pero sí que es verdad que es dicho muy coloquialmente, bastante tostón. Es decir, ¿qué le supone a la persona que investiga y que ha trabajado con los datos? Pues que la hoja de información y el consentimiento informado y toda la información que hay que dar y el consentimiento recabado para esta investigación no me vale para otra. Y hay que informar, y además lo que dice la normativa aplicable es que hay que informar expresamente, claramente y motivadamente. Y hay que volver a contactar con esa persona, pasarle una hoja informativa, la hoja, y requerir expresamente su consentimiento. Esto por supuesto, está ya taxativamente prohibido, lo digo por si todavía alguien no lo sabe, o sea, lo de el no consiento, o sea, el aceptar para todo, lo que quieras, esto ya te lo he dado y ya, o sea, eso ya taxativamente prohibido. Tiene que ser informado y consentido expresamente. O sea, no vale decir para lo que quieras. O hacer también, ¿no?, decir, venga, periódicamente, sino que hay que informar expresamente. O sea, sí que hemos recibido consultas, gente además nos suele escribir a la Unidad de Protección de Datos que dice, tengo el visto bueno, el informe favorable del Comité de Ética de la Universidad. Pero ahora, aprovechando que tenía esto, pues quiero hacer lo otro. No hay ningún problema, ¿verdad? Entonces digo yo, vaya, ya le vamos a fastidiar la mañana. Pues no, tienes que volver a contactar con esas personas donantes de datos, hacer otra muestra, o bueno, pues ya lo que te parezca mejor. Pero siempre hay que tenerlo.
Y luego, que no he entrado, pero lo tenéis ahí también, es muy importante la conservación de los datos, cuánto tiempo conservo los datos, porque esto de que yo para los conservo, o sea, tengo los datos y ya que los tengo de lo que hice hace 10 años, 15 años, recupero, rescato y publico otra cosa, ¿para qué has guardado tú eso? O sea, en la hoja habrás tenido que poner también, ¿no?, el periodo de estimación en el que tú le decías a la persona que lo vas a utilizar para una publicación en un tiempo estimado de 6 meses o de 1 año, o que vas a hacer difusión o en un congreso dentro de tal, pero tener ahí los datos para siempre, ¿no? ¿Y cómo los conservas? ¿Dónde los conservas? Y lo que decíamos antes, solamente la persona responsable del proyecto que se solicita al comité de ética, o el becario o la becaria de investigación, el ayudante, ¿Quién trabaja con esos datos? Porque luego siempre se pone, va a trabajar esta persona, la responsable de esta persona. Tú dices, no, porque soy investigadora, no va a ser así, no va a ser así. Bueno, lo siento, tenemos que cortar y seguir a la siguiente. Muchas gracias, Remedios. Nada.